tenemos la representación de una residente, Beatriz Bosca Martínez, que nos va a contar su experiencia de UCI Sin Fronteras. Buenas tardes, yo soy Beatriz, que soy residente de aquí del General de Castellón y un poco, la verdad es que cambiando totalmente de paradigma de lo que hemos estado hablando. El enfoque sí que es a raíz de una experiencia personal que viví con dos compañeras más también de la UCI aquí del General y un poco tanto para los que lo conozcáis como para los que no lo conozcáis, a poner un poco en valor el proyecto de UCI Sin Fronteras que tiene la SEMICIU. Entonces, pues bueno, en junio, en una reunión directiva que hubo en 2021, se presenta por primera vez el proyecto de UCI Sin Fronteras de mano de la doctora Carola Jiménez Esparza, un poco con la idea de iniciar un poco la cooperación internacional desde el ámbito sanitario, con el objetivo de promover, pues eso, mejorar la atención del paciente crítico y de, en general, la atención sanitaria en países de bajo nivel de desarrollo. Se unifican y hacen un convenio de colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Alicante, en concreto con el doctor Francisco Colomina. Esta universidad ya tenía sede allí en Ruanda, en concreto donde está el hospital en la localidad de Nemba, que ahora hablaremos más detenidamente. Ellos ya tenían un proyecto universitario, mandaban más o menos en los meses de verano, en turnos de 3, mandaban a estudiantes universitarios con equipo médico y con equipo de enfermería, y además llevan también un programa sobre todo con los cardiólogos. Están haciendo muchas, sobre todo en centros de salud, de manejo de prevención primaria para la fiebre reumática, porque hay muchísimos problemas de valvulopatías en gente muy, muy joven. Y tienen sobre todo a un enfermero que ha aprendido muchísimo de ecografía clínica. Entonces, pues bueno, se hace como el convenio de las dos. Un poco para contaros un poco la historia, ¿no? El hospital de Nemba. Nemba es una localidad que está en la provincia norte de Ruanda. El hospital se construyó en 1972, empezó, en 1974 finaliza. Es un hospital que pertenece a la Iglesia Católica, concretamente la titularidad la tiene la diócesis de Ruengeri, y está apoyado principalmente por una misión diocesana de Navarra con una ONG de Médicos Mundi de Navarra también, un poco pues eso, con la idea de mejorar la atención primaria. En el 94, que es cuando hubo el genocidio en toda Ruanda, el hospital quedó completamente desolado y derruido, y se pusieron manos a la obra otra vez a construir el hospital e intentar rehabilitarlo, principalmente con financiación del Ministerio de Salud ruandés, del Gobierno local, Médicos Mundi de Navarra, Aragón, Madrid y la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Entonces, bueno, ¿por qué se plantean realizar este proyecto y por qué en Ruanda, o en concreto por qué en Nemba, ¿no? Pues Ruanda, para que nos situemos un poco como país, es un país africano que está situado en la África Central, África Oriental, colindante con Tanzania, con Burundi, con República Democrática del Congo y con Uganda. Es uno de los países africanos más pequeños y a la vez uno de los países africanos más superpoblados. Tiene una esperanza de vida de 67 años, según el Índice de Desarrollo Humano que establece las Naciones Unidas para valorar un poco el nivel de calidad de vida que tienen los países. Se considera que Ruanda es uno de los países con peor calidad de vida, posicionándolo más o menos en el 158 de 189 países. Tiene un umbral de pobreza del 39%, con un grado de pobreza extrema en torno al 16%. Es una población muy joven que vive principalmente de la agricultura. Tienen un grupo cultural muy grande que es el Bayaguarda y 3 grupos principales que fueron la causa principal del genocidio en Ruanda: los Hutu, los Tutsis y los Tua. De hecho, a raíz del genocidio en Ruanda se divide. Antes eran 12 provincias, eso generaba muchísimos conflictos y se dividió finalmente a partir del 95 en las 5 provincias: norte, sur, este, oeste, y la capital que es Kigali. El idioma principal es el Kinyarwanda, pero sí, por colonizaciones, pues segunda lengua o lenguas cooficiales, inglés y francés. ¿Y por qué en este hospital concretamente de Nemba? Pues bueno, Nemba es una población, como hemos dicho, que está en la provincia norte de Ruanda, en el distrito de lo que se llama Wakenke. Tiene una población de unos 254.000 habitantes y este hospital, con esta población, albergaba más o menos lo que correspondería con 57 camas por 100.000 habitantes y 1,9 camas de críticos por cada 100.000 habitantes, lo que dista muchísimo de los ratios habituales que estaríamos acostumbrados en Unión Europea: 350 camas por 100.000 habitantes y unas 10 camas por 100.000 habitantes de camas críticos. Y no hace falta a lo mejor compararlo con un país europeo, pero si nos vamos al propio país de Ruanda, tienen una capacidad de camas de 160 camas por cada 100.000 habitantes, o países colindantes como Uganda tiene 60 camas, o sea, 80 camas, perdón, y la República Democrática del Congo unas 50 camas por cada 100.000 habitantes.
Entonces, igualmente son un número de camas muy insuficientes para la población que albergaba. Además, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad ruandés, sí que se vio que las principales causas de muertes eran por enfermedades neonatales y por complicaciones ginecológico-obstétricas, más o menos en torno a un 40% por patología neonatal y un 10, un 15% por complicaciones ginecológicas. Entonces, esto sumado a que tenemos una población muy joven, una pirámide demográfica muy joven y una alta densidad de población, parece que todas estas patologías son potencialmente, o sea, son muertes por causas potencialmente reversibles. Se hace indiscutible el plantear como una UCI, aunque sea con pocas camas, pero plantear una UCI y poner como el foco de la cultura de la reanimación, que es lo que se hizo inicialmente, y luego pues disponer de la UCI allí para, pues, como cúspide de la capacidad de reanimación que puede tener un hospital. Un poco esto es Nemba para que lo conozcáis. Nemba se llama, Ruanda en general es el país de las 1000 colinas porque tiene muchísimas colinas. Esto es desde arriba. La parte de más hacia la derecha de la fotografía es el hospital. Esto es un centro de salud que tiene adicionado. Es muy curioso también, el hospital de Nemba tiene 14 centros de salud adicionales que dependen de él. Los centros de salud en Ruanda los llevan enfermería. No hay médicos en los centros de salud y la verdad es que la asistencia es muchísimo mayor en un centro de salud que en un hospital. Como hemos dicho, pues eso es población generalmente muy joven, población que vive completamente de la agricultura. Prácticamente no hay carreteras asfaltadas, es todo tierra. Entonces, pues bueno, con un poco a raíz de esto, ¿no?, se plantea realizar como la unidad de cuidados intensivos en el hospital de Nemba y en Ruanda. Se inicia la construcción en 2019 con un coste más o menos de 53.000 euros, principalmente venido de las donaciones. Los objetivos principales y el objetivo general que se planteó inicialmente pues era mejorar la atención del paciente crítico en esta ciudad y principalmente formar tanto a personal de enfermería como a personal de medicina y crear el espacio físico como tal que no existía. Y bueno, pues un poco aprovechar como todos nuestros conocimientos y todas nuestras aptitudes para poder fomentar la formación sobre todo allí y favorecer a aquellos pacientes más receptores que lo iban a recibir. Entonces, bueno, el cronograma que se inició, ¿no?, entendiendo que si la UCI es como la cúspide de la capacidad de reanimación que tiene un hospital, parecía como muy importante iniciar un poco desde la base y trasladar esto allí, ¿no? Entonces, se inició en 2018 con este proyecto de la cultura de la reanimación. Se empezaron haciendo talleres de RCP básica y RCP avanzada a todo el personal del hospital, sanitario y no sanitario, alcanzándose la verdad es que objetivos muy altos, porque consiguieron hacer el curso de RCP básica un 80% y un 95% el de RCP avanzada. Progresivamente se imparte, pues eso, más o menos 2019-2020, se finaliza lo que es la reforma arquitectónica de lo que es la UCI, se optimiza todo el material también de monitorización respiratoria y hemodinámica básica, y se empieza como a hacer toda una formación. Principalmente la idea era hacerla presencial y hacerla con parte online a todo el personal sanitario. La pandemia bloqueó todo, así que se trasladó toda una formación online con la idea de empezar cuanto antes a que esa UCI empezase en funcionamiento. En 2021 se instaura a raíz de la Universidad Miguel Hernández de Alicante un título propio de emergencias y cuidados críticos en Ruanda, un poco para formar sobre todo a equipo de enfermería y equipo de facultativos de medicina, y ahora os lo explicaré porque principalmente la UCI allí la lleva enfermería. Este máster está ahora mismo pendiente de aprobación todavía y en 2022 se presenta en un congreso el proyecto de UCI Sin Fronteras y empiezan a ir los cooperantes. Entonces, pues bueno, este es el hospital de Nemba. El hospital de Nemba ahora mismo tiene unos 142 empleados, tiene capacidad para 179 camas con 7 incubadoras, una tasa de ocupación de aproximadamente el 65% y una estancia media más o menos 7 días. Dispone de 3 ambulancias, las cuales no están medicalizadas. Como hemos dicho antes, es el país de las 1000 colinas. Las partes de arriba de la montaña no sube un vehículo, así que bajan los camilleros y suben con las camillas a la colina y bajan al paciente de la colina abajo con la camilla a cuestas. No ruedas, va todo a peso. Finalmente la UCI se consiguió 5 camas, que es un ejemplo así con la monitorización que os comentaba, que ya os digo que es monitorización básica y continua, y sí que hay opción de tener una 6ª cama si se necesitase. Como os he comentado, principalmente la UCI funciona de tal manera que la lleva principalmente enfermería. El hospital se basa en, sobre todo, estudiantes de sexto de medicina, facultativos como tal de adjuntos jamás vimos.
son los compañeros de sexto de medicina los que hacen como todo un rotatorio práctico y entonces van rotando cada 2 o 3 meses, van cambiando. Entonces cada día era una persona nueva con la que hacíamos el pase de visita y es enfermería la que monitoriza prácticamente todo, lleva el control de los pacientes, se conoce a los pacientes y haces un poco el pase con el equipo de enfermería. Esto es un poco, pues eso, la UCI. Esta es la camilla de urgencias que eran subvitales. Estas son las camas, nuestra entrada de UCI, estas son las camas de UCI. Arriba nos llamaba mucho la atención, ¿no? Farmacia allí funciona diferente a nosotros, ellos tienen muy pocas cosas en la UCI y cuando hay una urgencia tienes que correr a farmacia, pedir a farmacia exactamente lo que quieres, con toda una lista detallada y quién lo pide. O sea, nosotras no servíamos como persona que pedíamos el material. Entonces, quién pide exactamente el material y dónde, y vamos a farmacia a pedirlo, que está relativamente cerca del hospital, sí, pero no tenemos prácticamente en la vitrina, aquí no tenían prácticamente nada de material ni gasas. O sea, el tema de laboratorio la verdad es que fue muy interesante, la gente allí está completamente abierta a enseñarnos todo, nosotros nos presentamos en todo el hospital, a cualquier atención que quisiesen, dimos nuestro número de teléfono desde el número 1 para que nos llamasen en cualquier momento si necesitasen cualquier urgencia y la verdad es que estuvimos también, parte del trabajo iba también en urgencias, estuvimos también mucho en ginecología y en obstetricia y la verdad es que desde el laboratorio pues les agradecieron mucho como que prestásemos como interés por su lugar, ¿no? El proyecto de UCI Sin Fronteras, además del hospital de Nemba, tiene también la UCI del hospital de Ruengeri, que está aproximadamente 1 hora. El proyecto inicialmente era cubrir las 2 UCIs de forma simultánea. La idea es que seamos más o menos un proyecto de 4 personas mixtos entre médicos y enfermería, entre medicina y enfermería, y lo único es que nosotros tuvimos como 2 problemas. Fuimos finalmente 3 porque un compañero por motivos personales no pudo venir y después es que el vehículo que tiene el proyecto, la ONG, para llevarnos de un sitio a otro, se estropeó esos días. Entonces, nosotras a Ruengeri fuimos únicamente como visita turística. Allí hay autobuses, pero los autobuses salen cuando el autobús se llena. Entonces, puedes ir, esperar el autobús, pero hasta que el autobús no se llene no va a salir. Entonces, no hay un horario, nunca podríamos decir a qué hora íbamos a llegar a la UCI ni a qué hora íbamos a volver. Entonces, bueno, fuimos un día de visita para conocerlo, pero es un proyecto que tienen también. De hecho, estaban en reforma, que es la parte de aquella, era la reforma de la UCI nueva y la UCI nueva se ha inaugurado hace 2 o 3 semanas, lo publicaron en la Semiciuc, la inauguración de la nueva UCI. Sí que es verdad que esta UCI sí que coge pacientes pediátricos, que la UCI de Nemba en principio no, porque tenía una UCI pediátrica. En la parte de Ruengeri, por localización, hablan predominantemente como idioma cooficial el francés en lugar del inglés, pero básicamente es muy similar. Lo único es que tienen los dos proyectos de forma paralela. La clave angular principalmente de la organización es la formación más que la pura asistencia, ¿no? Entonces, un poco con la idea de pues eso, favorecer el pensamiento crítico, plantearles diferentes opciones terapéuticas y diagnósticos diferenciales, pero sobre todo teniendo muy en cuenta qué es lo que hay allí y no lo que tenemos aquí y queremos llevar allí porque no tiene absolutamente nada que ver. O sea, allí tienen a lo mejor 3 antibióticos y con esos antibióticos es con los que te manejas, hay esta medicación y con eso es con lo que te manejas, tienes estos diagnósticos y con esto no hay pruebas de imagen. Entonces, ser muy cautos también a la hora de qué información retransmitimos y con qué objetivo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que existe un programa de formación que ellos lo organizan y que nos lo facilitan, pero es verdad que luego está muy sustentado a las necesidades de los compañeros de allí, qué es lo que quieren saber o qué es lo que de verdad les interesa más o qué dudas les sugiere, y luego un poco más al tiempo. Ellos tienen sus sesiones también y nosotros tampoco podemos romper su horario y su jornada laboral. Así un poco de resumen, nosotras lo enfocamos todo en el paciente politraumatizado, nos pareció muy interesante y nos pareció muy práctico hacer como todo el enfoque ABCD con esto, pues a nivel del collarín, del cinturón pélvico, la válvula de Hemlich, les enseñamos a poner un tubo de tórax y de hecho hubo una de las tardes que nos llamaron a las 7 de la tarde corriendo urgente porque había un paciente con un derrame pleural masivo y hubo que ponerle un tubo de tórax y les enseñamos, ya os digo, o sea, las circunstancias eran así, con un frontal porque no hay luz, no hay gasas, hubo que correr a farmacia porque no había nada de material, las condiciones de asepsia que se pueden. Pero bueno, sí que es verdad que hay bastante, nosotros llevamos mucho material de aquí, pero allí tienen material, tienen maniquís para la formación también. La foto de arriba es lo que os comentaba, es el compañero que es enfermero y tiene un control sobre la ecografía, sobre la ecocardiografía espectacular, porque han ido formando la raíz de los cardiólogos de la unidad de Miguel Hernández. Él es el enfermero que lleva la consulta de insuficiencia cardíaca y
la verdad es que llama mucho la atención, pero bueno, sobre todo nuestra formación era más nos enfocamos mucho en esto y en dudas que ellos nos fuesen consultando. Entonces, bueno, a nivel general, si alguien se animase, si alguien quisiese formar parte, si alguien quisiese asistir, las estancias formativas son más o menos de unas 2-3 semanas, como hemos dicho antes, grupos mixtos entre enfermería y medicina, más o menos entre 2 y 4, porque no hay lugar para cavidad a más gente, porque ahora os comentaré donde nos quedamos, el alojamiento y todo eso. La formación, como os he dicho, se adapta completamente a las necesidades del personal y a las necesidades también personales de la situación y un poco en los horarios que se acuerda con ellos. Hay 2 pases de visita a las 7 de la mañana, que sí que es con el médico que viene, y luego a las 4 de la tarde hay otro, principalmente con enfermería, por si hubiese pasado cualquier cosa, pero ya os digo, nuestros teléfonos estaban en el tablón y nos avisaban siempre que hiciese falta. Como requisito, y lo digo entre comillas, es que seas médico o médica especialista en medicina intensiva o el componente de enfermería que tenga experiencia que pueda ser acreditada en UCI, y simplemente, o sea, en general, como no piden o no hay que hacer como un breve currículum, pues al final pedir permiso al jefe supervisor y poco más. Se hace después una entrevista personal o bien con el doctor Francisco Colomina o bien con Carola Jiménez. Y lo que os comentaba, el alojamiento sí que tiene la Universidad Miguel Hernández de Alicante, tiene como unas instalaciones que están completamente pegadas al hospital, el alojamiento con todas las comidas están incluidas, habitaciones individuales cada una con su baño, y todo eso está incluido con lavado de ropa y de sábanas semanal. Esto es como todo el equipo y esto es la gente que en realidad nos cuidaba allí, y no sé, el cocinero, en plan de Laurens, que era como el de seguridad que estaba, y estaba Brian y Valentine que hacían como toda la tarea de limpieza y higiene. Ellos, la verdad es que están como muy apoyados por el proyecto de la Universidad de Miguel Hernández. Ellos manejan muy poquito de inglés, algo de francés y sobre todo con el Kenya Ruanda, que al final aprendimos un poco palabras sueltas, pero a la verdad tuvimos que aprender para comunicarnos entre todos. Y esto sería un poquito toda la experiencia y todo. Muchas gracias, Bea, por tu excelente exposición. Teniendo en cuenta que la has preparado en tiempo récord, no sé si os habéis dado cuenta que en el programa el ponente no es Bea, y hace escasos 3 o 4 días se le encargó este marrón, pero que lo ha defendido con excelente soltura y enhorabuena.